El 15 de enero de 2019, Mason Lowe, un jinete profesional de toros de 25 años, participaba en un evento de la Professional Bull Riders en el corazón de las montañas rocosas. Fue aquí en Colorado donde los espectadores presenciaron un choque de titanes. Mason contra un toro de 770 kilos llamado Hard Times. 8 segundos era todo lo que este joven vaquero necesitaba para salir victorioso de la arena. Pero mientras la multitud lo animaba bajo las luces del Coliseo de Denver, nadie podría haber predicho el desgarrador desastre que estaba a punto de ocurrir. Desde mandíbulas rotas hasta pechos aplastados y toros tan violentos que fueron prohibidos. Estos son 6 de los peores desastres en la historia de la Professional Bull Riders en monta de toros. Bienvenidos a lo Extreme. La estrella en ascenso Mason Lowe estaba listo para montar al toro Hard Times en Colorado. Pero en esta fría noche de enero de 2019 y al final de la velada, otra familia quedaría de luto. El 15 de enero Mason participaba en un evento de la Professional Bull Riders en Denver. En ese momento, Mason ocupaba el puesto 18 mundial según la Organización Profesional de Jinetes de Toros y había ganado miles de dólares en premios en su 7º año como profesional. Su pasión por el deporte era innegable y era muy admirado por los fanáticos del rodeo en todo el mundo. Pero incluso cuando parecía que todo iba según lo planeado en la Exposición Nacional de Ganado del Oeste, a veces todo lo que se necesita para una tragedia es un pequeño error. Las luces de la arena brillaban y la multitud rugía mientras Mason subía a la espalda del toro de 770 kilos, tiempos difíciles para quienes estaban en la multitud y los que veían desde casa. Admiraban la valentía y coraje necesarios para competir en un deporte tan peligroso. La mayoría de los jinetes de toros solo se consideraban personas comunes. Mason era conocido por su personalidad contagiosa y su habilidad para montar algunos de los toros más difíciles, pero no era alguien que buscara el protagonismo. A menudo lo describían como discreto y humilde, pero su naturaleza genuina y su sentido del humor sarcástico le ganaron el corazón de muchos fanáticos entre el público. Era un gladiador en la arena, un temerario sin miedo que venía a conquistar toro tras toro. Y cuando se abría esa compuerta, tenía un solo objetivo en mente: montar a la bestia durante 8 segundos. Mason empezó bien y parecía estar en camino a otra victoria. La atmósfera del rodeo lleno estaba electrizante mientras veían a Mason montar al toro. Pero luego, en una fracción de segundo, su ánimo se rompió cuando una sacudida poderosa lanzó a Mason por los aires. Al caer al suelo, la pata trasera del toro le aplastó el pecho. Quedó atrapado bajo el peso inimaginable del toro. Durante varios segundos, los vítores de la multitud se convirtieron en gritos, y la música fue reemplazada por los gritos frenéticos de un locutor. Testigos en la multitud relataron momentos aterradores, diciendo que Mason fue golpeado varias veces en el pecho por la pezuña izquierda del toro, para cuando se asentó el polvo y el toro fue apartado de Mason. Logró ponerse de pie y hasta caminar hacia la salida. Antes de que pudiera salir de la arena, su cuerpo se desplomó en la tierra. La arena quedó en silencio mientras muchos asistentes se quitaban el sombrero y rezaban. Los profesionales médicos trasladaron rápidamente a Mason y lo llevaron de urgencia al centro médico Denver Health. Pero a pesar de todo lo que intentaron, no había nada que pudieran hacer, y Mason fue declarado muerto. Los informes revelaron más tarde que, aunque llevaba un chaleco protector, la pata trasera del toro golpeó su pecho con tanta fuerza que causó graves daños a su corazón. La causa de la muerte se informó como daño masivo al corazón, las válvulas cardíacas y la aorta. La muerte repentina de Mason dejó a toda la comunidad del rodeo en shock. Muchos tuvieron dificultades para comprender cómo un joven en la flor de su vida podía estar aquí un momento y desaparecer al siguiente. Sean Gleason, director general de la Professional Bull Riders, expresó el dolor de la comunidad. La pérdida de Mason es devastadora para todos. Nuestros pensamientos, oraciones y más profundas condolencias están con su familia y su esposa Abby. Algunos amigos y familiares de Mason hallaron consuelo pensando que murió haciendo lo que amaba. Montaba toros desde los 3 años, era todo lo que conocía. Su actitud intrépida ante la vida y la monta de toros se destaca en el último tuit que hizo, publicado el 12 de enero de 2019. Dice: "No puedo es la mentira más grande que te dices a ti mismo". Esta frase impactó a quienes mejor lo conocían. También destaca cómo los motociclistas de este video veían su vida, aunque siempre sabían los peligros que enfrentaban. Cada vez que entraban a la arena, esto era lo que amaban hacer. Para la mayoría de los jinetes de toros, regresaban a casa con sus familias sanos y salvos cada noche.
Sin embargo, de vez en cuando otros no tenían tanta suerte y se encontraban atrapados en un desastre que cambiaba para siempre su forma de vida. La historia de Mason acabó con un solo impacto en el pecho. A veces, el toro no necesita 8 segundos para ganar, pero en Las Vegas uno fue aún más lejos. No se detuvo en romper huesos, destrozó rostros en una cálida noche de otoño. En octubre de 1995, las finales de los jinetes profesionales de toros, o Professional Bull Riders, estaban a punto de comenzar en la Ciudad del Pecado. Y para el legendario jinete de toros Tuff Hedeman, estaba cerca de ser campeón mundial. Pero en su camino estaba la bestia de 1900 libras Bodacious, un desvío en este tren del caos. Si quieres ser parte de la comunidad extrema, ver videos exclusivos hechos solo para ti, obtener acceso anticipado a nuestro contenido y votar en encuestas de contenido. Únete a nuestro Patreon, nos vemos ahí. Este toro era temido por muchos debido a su abrumador poder y su capacidad para lanzar violentamente incluso a los mejores jinetes al suelo de manera brutal. No era la primera vez que Tuff enfrentaba a la bestia, incluso ya la había montado con éxito. En 1993 obtuvo 95 puntos en las finales de jinetes de toros en Long Beach, logrando la mejor monta de su vida. Tuff ya era 3 veces campeón mundial de la Professional Rodeo Cowboys Association y el primer jinete de toros en ganar $1 millón en ganancias durante su carrera. Su confianza era máxima y las casas de apuestas lo tenían como favorito para ganar la corona de campeón de monta de toros de la Professional Bull Riders. Pero si eres un espectador de este canal desde hace tiempo, sabes que la gloria a menudo tiene un gran precio. En los 2 años desde que Tuff montó por última vez a Bodacious, el toro había cambiado. Después de estar fuera por lesiones, Bodacious regresó con un movimiento nuevo y más devastador. Levantaba la parte trasera mientras mantenía la cabeza cerca del suelo, atrayendo a Tuff hacia adelante y luego lanzaba la cabeza hacia arriba con toda su fuerza, intentando golpear a Tuff en la cara. Esta nueva táctica, combinada con la excesiva confianza de Tuff, preparó el escenario para una brutal monta de 4 segundos que cambiaría para siempre las carreras tanto del jinete como del toro. Mientras las luces de la arena iluminaban a Tuff, había llegado el momento que había estado esperando. Con un rápido asentimiento a la orilla, la compuerta se abrió y Bodacious saltó, corcoveando y brincando con fuerza. 4 segundos después, la arena quedó en silencio. En un solo movimiento rápido, Bodacious lanzó su cuerpo al aire y le dio un fuerte cabezazo a Tuff en la cara, arrojándolo de la espalda del animal al suelo. Tuff recuerda el momento en que golpeó la arena, diciendo que toda su cara se entumeció, pero ya fuera por la adrenalina o simplemente por su resistencia física, no se dio cuenta de inmediato de lo grave que estaba herido. Hablando en una fecha posterior, Tuff dijo: "Cuando salía de la arena, apreté la mandíbula y mis dientes no encajaban, así que supuse que tenía la mandíbula rota. No noté que mi cara estaba destrozada. Pero al ver cómo la gente me miraba, parecía que veían al diablo". A quienes estaban cerca de la línea lateral, el estruendo de Bodacious golpeando la cara de Tuff les puso la piel de gallina. Esto, combinado con el flujo interminable de sangre de su rostro pálido, dejó a muchos en la multitud en estado de shock. Para cuando Tuff llegó al hospital, se dio cuenta de que Bodacious le había causado un daño serio en la cara. Los doctores confirmaron que Bodacious le había roto todos los huesos principales de la cara. Las lesiones fueron tan graves que requirieron 2 cirugías que sumaron 13 horas y se necesitaron 6 placas de titanio para reconstruirle la cara. La hinchazón era tan grave que al volver a casa, Tuff no fue reconocido por su hijo Lane, de 4 años. Aunque tuvo un encuentro cercano con la muerte, el jinete mantenía su sentido del humor. Como dijo, Bodacious me desfiguró la cara y cambió mi apariencia para siempre. Pero añadió que ya era feo desde antes. No fue una gran pérdida y el incidente marcó un punto de inflexión para Bodacious. Pocas noches después, en la final nacional, el jinete Scott Breeding intentó montar a Bodacious usando una máscara de hockey para protegerse. La fuerza del brinco de Bodacious destrozó la máscara, dejando a Breeding con la nariz rota y las cuencas de los ojos reventadas. Reconociendo el peligro extremo que representaba Bodacious, sus dueños, Sammy y Caroline Andrews, tomaron la difícil decisión de retirar a Bodacious de inmediato por la seguridad de los vaqueros. Bodacious, toro del año de la Professional Bull Riders, en 1995 se retiró a los 7 años. Incluso en su mejor momento, el resistente Hedeman volvió a la arena con el rostro reconstruido y una sonrisa de luchador. No todos los vaqueros tienen otra oportunidad de montar. Para Jerome Davis, esa caída no solo acabó su carrera, también cambió su vida para siempre.
Desde joven, Jerome parecía poseer todas las cualidades de un futuro campeón mundial. Montó su primer toro con menos de 8 semanas, domó uno a los 11 años y ganó su primer título nacional en su primer año de preparatoria. Estos logros tempranos lo llevaron a ser jinete profesional de toros. Y a la temprana edad de 22 años hizo historia al obtener el título de campeón mundial de monta de toros de la Professional Rodeo Cowboys Association. Pero solo 3 años después, toda su vida se vería completamente trastornada. Era una tarde cálida el 14 de marzo de 1998. Jerome estaba listo para montar un toro llamado Knock 'Em Out John en el Hedeman Championship Challenge en Fort Worth, Texas. Este evento era parte de la serie Bud Light Cup de la Professional Bull Riders y le permitía a Jerome no solo perseguir sus sueños de convertirse en campeón mundial de la Professional Bull Riders, sino también ganar el codiciado cinturón de oro brillante. Mientras Jerome se subía a la poderosa bestia, el polvo volaba por toda la arena. La multitud animaba al joven jinete mientras se aferraba con fuerza a una cuerda que lo conectaba con Knock 'Em Out John. Incluso los jinetes más experimentados suelen sentir algo de ansiedad antes de que se abra el pestillo, pero una vez abierto, todo vuelve a la normalidad. Cuando Knock 'Em Out John salió de la compuerta, Jerome comenzó bien la monta. Sabía que tenía que mantenerse cerca de la cabeza de Knock 'Em Out John para evitar ser lanzado al suelo, pero a menos de 5 segundos de comenzar la monta, todo se volvió aterrador. Para peor, Knock 'Em Out John de repente giró hacia atrás, jalando a Jerome con fuerza hacia abajo y golpeándole la mandíbula con un potente cabezazo. Su mano enguantada perdió el agarre de la cuerda, y en un instante fue lanzado al suelo, cayendo de cabeza de manera torpe sobre la tierra de la arena. El impacto de la caída dejó a Jerome inconsciente, y quienes estaban cerca corrieron para poner su débil cuerpo a salvo. Al despertar, ya estaba en una camilla tras los corrales. Casi de inmediato, Jerome se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Miró hacia su amigo y compañero jinete, Tater Porter, y le pidió que le quitara el guante. Sorprendido, Tater respondió: «Ya te lo quité». Entonces, Jerome lo entendió. Jerome había perdido la mayor parte de la sensibilidad en su cuerpo. Lo llevaron de urgencia al hospital John Peter Smith en Fort Worth, donde los médicos le dijeron al joven jinete: había desplazado una vértebra en el cuello, dejándolo gravemente paralizado desde el pecho hacia abajo. Sin embargo, la peor noticia llegó cuando los médicos dijeron que su carrera había terminado. Esto dejó a Jerome en estado de shock. Se dio cuenta de que nunca volvería a competir en el deporte que tanto amaba, pero era lo único que conocía. ¿Cómo podría seguir adelante? ¿Qué haría ahora? Estas preguntas se repetían en su cabeza una y otra vez. Es difícil imaginar cómo sería que te dijeran que nunca volverás a hacer lo que amas. Imagina despertar en una cama de hospital con el olor estéril del antiséptico, llenando tus fosas nasales y los susurros de los doctores junto a tu cama. Intentas moverte, cambiar de posición o mover un dedo del pie, pero nada sucede. Esto te hace darte cuenta, con horror, que tu cuerpo no responde. Luego llegan las palabras, dichas con un tono que resuena en el silencio. Estás paralizado. El mundo como lo conocías se hace añicos en 1.000.000 de pedazos. Esta fue la realidad para Jerónimo. A pesar de la ira, tristeza y conmoción que sintió al verse truncado en su mejor momento, el amor de Jerónimo por la monta de toros nunca desapareció. Tampoco nunca culpó a Noquea a Juan por el incidente. Siguió muy involucrado en el deporte y pasó a tener una exitosa carrera como uno de los principales proveedores de toros para competencias profesionales. Esta segunda carrera llegó antes de lo que esperaba, pero se volvió su salvavidas para el deporte que amaba. Trabaja duro a diario en su rancho con su esposa Tiffany. La noche que Jerome cayó tras el golpe de Mount John, muchos en el público quedaron atónitos por lo que presenciaron. Y años después, en la ciudad de Nueva York, otro vaquero necesitaría ese mismo tipo de determinación. Cuando una monta salió tan mal que casi lo perdió todo, nació como Caleb Robinson. La vida de Pistols giraba en torno a una ventana de 8 segundos, considerada la más peligrosa en los deportes. A diferencia de muchos, desde joven Pistols parecía destinado a este trabajo. Su familia tenía una fuerte tradición en los deportes de rodeo. Su padre era jinete de toros y su madre competía en carreras de barriles. Esta exposición temprana y continua a la monta de toros llevaría a Pistola por un largo camino en busca de la gloria. En la apertura de la temporada 2012 de la Professional Bull Riders, en el Madison Square Garden de Nueva York, Pistola se enfrentó al toro Carrillo Cartel de 1.500 libras sin intimidarse como algunos en las gradas. Pistola ya tenía varios años de experiencia, montando toros más grandes y agresivos que Carrillo Cartel.
y esta fría noche de invierno en Nueva York era solo un día más en la oficina. Pero lo que él no sabía en ese momento era que este día no sería como los demás. Con la cuerda enrollada en su cuerpo, Carrillo Cartel corrió al centro de la arena, brincando y saltando para intentar arrojar a Pistol de su espalda. Luego, con una poderosa sacudida, fue lanzado por los aires antes de aterrizar de cara en la tierra. Aquí es donde las cosas salieron terriblemente mal. El toro agresivo siguió girando, con Pistola atrapado debajo del peso increíble del Cartel Carrillo, pisoteando todo su cuerpo y piernas mientras él gritaba pidiendo ayuda. El polvo voló en todas direcciones y se volvió increíblemente difícil ver lo que estaba pasando. Todo lo que algunos podían escuchar eran los gritos de Pistola mientras intentaba liberarse del Cartel Carrillo, la fuerza del Cartel Carrillo. Caer sobre las piernas de Pistola era equivalente a ser golpeado por un taxi que viajaba a más de 20 millas por hora. Este incidente dejó a Pistola con heridas graves, columna astillada, fémur derecho roto y peroné y tibia izquierdos destruidos. Además, tuvo 2 fracturas leves en la zona baja de la espalda mientras estaba en la cama del hospital. Los doctores pensaron al principio que el vaquero fue atropellado por un auto en la ciudad. Cuando Pistola intentó explicar que fue un toro el que lo había corneado y atacado brutalmente, los médicos pensaron que estaba contando algún tipo de broma. En realidad, apenas escapó con vida de la arena tras ser pisoteado por un toro de 680 kilos. Tras varias cirugías, Pistola estuvo en cama más de 8 semanas. Para un hombre que vivía montando animales peligrosos, ahora batallaba para hacer tareas simples como vestirse e ir al baño. Aunque ya se sentía fuerte para salir de la cama, pasó 12 semanas más en silla de ruedas. Pero esto era solo el comienzo de sus obstáculos físicos y mentales. Con una pierna aún en proceso de curación, Pistola comenzó el largo proceso de volver a aprender a caminar. Pero nunca perdió la fe. En el fondo, lo impulsaba la sensación de que todavía tenía algo que demostrar en el mundo del rodeo, afirmando que terminaría su carrera en sus propios términos y no por una lesión. Esta poderosa forma de ver la vida ayudó a que Pistola se recuperara por completo, y menos de un año después de su desastre en la arena, la Professional Bull Riders le dio luz verde para volver a competir. Mirar atrás a ese incidente, considerado el peor accidente de 2012, recuerda los peligros que enfrentan los competidores de rodeo cada vez que entran a la arena. Como dijo el 9 veces campeón mundial Ty Murray, este deporte implica presión de vida o muerte. Cada vez que se abre la puerta, pistolas. La recuperación le recordó a todos que sobrevivir requiere más que suerte, requiere espíritu. Ese mismo espíritu pronto sería puesto a prueba de nuevo cuando otro vaquero en Chicago cayó al suelo y despertó sin poder moverse, pero no permitió que esa fuera el final de su historia. La fría noche del 10 de enero de 2016, Bonner Bolton se enfrentó al peligroso toro Cowboy Up, famoso por su agresividad, aunque Bonner no era novato. Tras más de una década de montar profesionalmente y sin ser campeón mundial de la Professional Bull Riders, terminó séptimo en las finales mundiales de 2015 y esperaba que esta temporada fuera la mejor de su carrera. Era la apertura de la temporada 2016. Bonner logró 2 de 2 en sus primeras 2 montas y mientras se subía a Cowboy Up, su confianza estaba en su punto más alto. Mientras la multitud lo animaba, logró montar a Cowboy Up durante los 8 segundos requeridos, pero cuando se preparaba para desmontar, todo salió terriblemente mal. Al intentar bajarse de Cowboy Up, la bestia de 725 kilos empujó su cuerpo hacia adelante, haciendo que Bonner diera una voltereta hacia atrás. La multitud jadeó cuando Bonner hizo una voltereta en el aire antes de aterrizar directamente sobre su cabeza. El silencio llenó la arena mientras el frágil cuerpo de Bonner yacía inmóvil en el suelo. El equipo médico corrió en su ayuda y rápidamente se dio cuenta de que no podía mover su cuerpo. Entonces lo comprendió. No podía moverme del cuello para abajo. Bonner fue inmovilizado en una camilla rígida y trasladado de urgencia al Hospital Advocate Lutheran General en Park Ridge, Illinois. Milagrosamente, en los 8 minutos en la ambulancia, Bonner recuperó movimiento y sensibilidad, pasando de parálisis total a casi completa restauración. Cuando los médicos finalmente lograron examinar sus lesiones, concluyeron que se había fracturado la vértebra C2 y que necesitaría cirugía para reparar el daño. Pero vendrían más malas noticias. Mientras yacía en la cama del hospital, los médicos pronunciaron las palabras que ningún vaquero quiere escuchar. Dijeron, "Nunca volverás a montar". Probablemente una sensación de tristeza invadió a Bonner mientras su vida pasaba ante sus ojos, pero ese era el menor de sus problemas en ese momento.
Afirmaron que Head tenía solo una posibilidad en 100 de volver a caminar. Estas palabras debieron sentirse como si todo su mundo se viniera abajo. Solo imagino cómo me haría sentir una noticia así. Pero imagina un mundo donde tu cuerpo, que antes era un vehículo de libertad y movimiento, de repente se convierte en una prisión. Las palabras del doctor resuenan: nunca volverás a caminar. Esto no es solo un diagnóstico médico, es un golpe sísmico a tu propio ser. Una frase que destruye tu percepción de cualquier futuro real haciendo lo que amas. Para Bonner, la pesadilla apenas empezaba, pero nunca fue alguien fácil de descartar. Después de someterse a una exitosa cirugía de fusión espinal, pasó un mes largo y aburrido en el hospital, necesitando permanecer completamente inmóvil. Esto debió haber sido una tarea desafiante para el vaquero normalmente activo. Para Bonner, estar un mes quieto fue una tortura. Con tanto tiempo libre, Bonner empezó a reflexionar sobre lo que quería en la vida. Se dio cuenta de la importancia de la familia y los amigos por encima de las posesiones materiales o los logros profesionales. Algunos dicen que esta mentalidad positiva y saludable ayudó a sanar su cuerpo. Aunque los doctores no lo esperaban, Bonner recuperó sensibilidad y movimiento antes de ser dado de alta. Esto revivió su sueño de convertirse en campeón de la Professional Bull Riders. Incluso los doctores le dijeron que en 6 meses podría volver a montar un toro, pero no fue así. Un doctor le advirtió que el metal colocado cerca de la arteria principal en la cirugía, si sufría otra lesión en la tercera vértebra, podría poner en riesgo su vida. Por lo tanto, Head nunca recibiría autorización para montar profesionalmente de nuevo, a pesar del final de su carrera como jinete de toros. La historia de Bonner tomó un giro inesperado apenas 2 meses después de su lesión. Firmó un contrato de modelaje global con International Management Group Models, una empresa hermana de Professional Bull Riders. También participó en la temporada 24 de Dancing with the Stars de ABC en 2017, haciendo pareja con Sharna Burgess, demostrando que, pese a su grave lesión, no dejaría que eso lo detuviera para buscar nuevas metas. La recuperación de Bonner Bolton inspiró esperanza a los jinetes. Prueba de que a veces la vida te da otra oportunidad, pero el deporte no siempre perdona. Unos años después, en California, un joven jinete brasileño entró al cajón persiguiendo ese mismo sueño, y la arena volvió a quedarse en silencio. El 29 de agosto de 2021, el prometedor jinete profesional de toros brasileño de 22 años, Amadou Campos Silva, entró a una arena en Fresno, California, para lo que se suponía que sería un evento de rutina. Emparejado con el enorme toro Classic Man, estaba listo para dar un espectáculo a la multitud reunida para este evento de la Professional Bull Riders, pero esta no es una historia de victoria. Y al final de la noche, la multitud quedaría en estado de shock, con muchos cubriéndose los ojos. Amadou empezó a montar toros a los 16 años y compitió en Professional Bull Riders Brasil en 2017 y 2018. Al año siguiente fue subcampeón en las finales de Brasil e hizo su debut en Estados Unidos en el Velocity Tour en Edimburgo, Texas. Un hito importante en su carrera fue competir en las finales mundiales de la Professional Bull Riders al final de la temporada 2020. Su objetivo en la vida era ser campeón mundial de monta de toros y ya iba por buen camino. Mientras subía a Classic Man en el cajón, miró la arena y sonrió sujetando fuerte la cuerda de Classic Man. Era su oportunidad de demostrar su capacidad al mundo. Después se oyó la puerta abrirse y el espectáculo empezó. Clásico Man salió de un salto, corcoveando tan fuerte como pudo. Durante los primeros segundos, Amadou parecía tener el control, pero luego, al llegar a los 5 segundos, todo cambió. La fuerza de Clásico Man lanzó a Amadou de su asiento, pero su espolón quedó atrapado en la cuerda y esto lo arrastró directamente debajo de Clásico Man sin posibilidad de escapar. Lo pisotearon violentamente durante lo que pareció una eternidad. Clásico. Las pezuñas de Man golpearon con más de 1.500 libras de peso su pecho, causando daños irreversibles. La multitud no pudo hacer nada más que mirar horrorizada, mientras Amadou era pisoteado violentamente por el toro enfurecido. Es difícil imaginar el nivel de dolor que acompaña una experiencia así, pero lo intentaré. Imagínate esto. Un animal de 680 kilos hecho de músculo y furia te lanza desde su lomo. El impacto contra el suelo te saca el aire de los pulmones. Antes de que registres el dolor, la bestia ya está sobre ti. Su inmenso peso te aplasta y sus pezuñas se clavan en tu cuerpo. Cada respiro es una lucha, cada movimiento es una agonía. Estás atrapado e indefenso mientras todo a tu alrededor se desvanece.
Esto no es una pesadilla para Amadou. Fue una realidad brutal cuando el toro enfurecido finalmente se calmó y Amadou fue sacado de la arena. Fue trasladado de inmediato al cercano Centro Médico Regional Comunitario en Fresno. Pero las heridas que sufrió durante el brutal ataque resultaron ser demasiado graves y lamentablemente falleció. La noticia causó conmoción en la unida comunidad del rodeo. Amadou no era solo un competidor, era un amigo, un hijo y una inspiración para muchos. Su muerte repentina generó debate en la comunidad sobre la seguridad de los jinetes, pues montar toros es muy peligroso. La Professional Bull Riders y otras organizaciones de rodeo han implementado y perfeccionado continuamente los protocolos de seguridad, incluyendo chalecos protectores obligatorios, cascos y equipos médicos en el lugar. Pero incluso con todas estas medidas, a veces es imposible garantizar al 100% la seguridad cuando están lidiando con animales grandes y agresivos. El portavoz de la Professional Bull Riders, Andrés Giangola, aclaró después que las acciones de Classic Man no fueron agresivas y que Classic Man estaba corcoveando en su patrón normal. La noche de la muerte de Amadou, en cambio, el incidente no fue más que un accidente extraño. Pero sin importar la definición, los padres de Amadou habían perdido a su hijo. Cada jinete que entra a esa arena conoce los riesgos, pero pocos realmente entienden el costo. La historia de Amadou nos recuerda que el valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de subir de todos modos. Pero plantea una pregunta que no podemos ignorar. ¿En qué momento la pasión cruza la línea y se convierte en sacrificio? Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con coraje.